creo que es obvio lo que vamos a hacer en esta tarde al tener aquí los elementos de la Santa Cena. Estoy seguro que en la mente de muchos de ustedes en esta tarde, cuando miran los elementos de la Santa Cena, tienen muchas preguntas. Sí, es interesante ver que a través de la historia la Santa Cena ha sido tan, pero tan importante. Da la impresión que es un elemento muy pasajero, muy pequeño. Jesucristo dijo unas pocas palabras, hizo una acción en medio de la Pascua, pero a la luz de la interpretación de la Santa Cena se han dividido denominaciones a nivel mundial, el oeste del oriente, en cuanto a la práctica de la Santa Cena. En realidad, la Biblia misma nos enseña que por tomar la Santa Cena de una manera indigna, hay personas que se han enfermado, y por tomar la Santa Cena de una manera indigna, hay personas que incluso han muerto. Así dice 1 Corintios capítulo 11. Así que este no es un tema muy ligero, no es tampoco como que lo tomemos como, ok, esa es la acción de hoy. No. Es bien importante que entendamos qué es la Santa Cena y que entendamos cómo funciona y que hay que tomarla y cuándo hay que tomarla. Estoy seguro que en la mente de ustedes, quizá en esta tarde, hay varias interrogantes. Quizá en la interrogante de algunos de ustedes es: ¿y qué es eso de la Cena del Señor? ¿Qué es eso de la Santa Cena? Quizá algunos de ustedes están pensando, ¿por qué lo hacemos? Quizá incluso otros están diciendo, ¿qué significa la Santa Cena? Quizás algunos de ustedes que han sido expuestos a otras congregaciones, quizá vengan de una iglesia donde nunca se ha hecho la Santa Cena, o vengan de una congregación donde se hace cada domingo, cada vez que se reúnen, o incluso de lugares donde se hace de una manera diferente. Quizás en la mente de muchos de ustedes en esta tarde están las preguntas: ¿qué pasa si participo? ¿Qué pasa si no participo? Quizá en la mente de algunos de ustedes está la interrogante: ¿qué ocurre con mis hijos? ¿Pueden mis hijos participar? ¿Qué tan pequeños deben de ser o qué tan grandes deben de ser? Entonces, vamos a ver todas estas interrogantes en algún momento u otro a la luz de los pasajes principales que voy a tomar en esta noche. Pero déjeme decirle que en el Nuevo Testamento hay por lo menos 6 pasajes que hablan de la Santa Cena. Se encuentra en Mateo 26, en Marcos 14, Lucas 22, Juan 13, 1 Corintios 10 y 1 Corintios 11. Nos hablan fundamentalmente de la Santa Cena. Entonces, vamos a ver 4 cosas, y lo importante es que entendamos en esta tarde es que no estamos enseñando nada que no esté en la palabra, y en segundo lugar no estamos enseñando nada que sea para que usted no lo tome, o para motivar a otros a que sí la tomen, o a manipular a unos y a no manipular a otros. Por el contrario, vamos a dejar que las Sagradas Escrituras nos hablen. Y lo primero que yo quiero que veamos es que si usted se pregunta ¿por qué celebrar la Santa Cena?, la respuesta es bien sencilla. La realidad es que es la pregunta más simple de contestar de todas las que vamos a ver en esta tarde. La respuesta es bien simple. Cristo estableció la Santa Cena. Cristo mismo estableció que tomáramos la Santa Cena. Y este es el único pasaje de que no va a estar basado en 1 Corintios y no está en pantalla tampoco. Quiero intencionalmente que lo escuchen. Voy a leer de Mateo capítulo 26, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Los que me conocen saben que esa es mi traducción favorita, porque es la que mejor puedo entender. Y miren lo que dicen las Sagradas Escrituras en Mateo 26, del 26 al 30. Dice la palabra de Dios: mientras comían. Voy a parar ahí porque dice mientras comían. ¿Qué es lo que estaban comiendo? Bueno, no estaban comiendo el desayuno ni estaban comiendo un almuerzo. Nada de malo con eso. Por cierto, yo espero que todos hayan por lo menos almorzado ya. Yo fui a mi casa y almorcé muy bien, gloria a Dios. Había frijolitos, arroz, quesito que me regalaron, que me trajeron por ahí. Y estaba delicioso con tortillas recién hechas. Déjeme decirle, que comí como en Honduras. Entonces, pero
Mientras comían, ¿qué estaba comiendo Jesús? Lo que estaba comiendo Jesús era la Pascua. Era la cena que celebraban todos los judíos y celebran todavía hoy en día los judíos, año tras año tras año, porque recuerdan cuando el Señor los sacó de la esclavitud en Egipto y tuvieron que comer un cordero, lo tuvieron que comer listos para salir, y lo más importante es que ese cordero no solamente lo comían, sino que cuando lo mataron, tuvieron que sacar la sangre y ponerlo en el marco de la puerta para que el ángel de la muerte, cuando pasara matando a los primogénitos de los egipcios, no tocara a los primogénitos de Israel. Y los judíos desde ese tiempo, desde que salen de Egipto, celebran la Pascua. Y celebraban la Pascua de una manera bien especial. Del cordero tenía que ser un cordero completo, tenía que ser perfecto, tenía que comerse completamente. No podía botarse nada si no había suficiente gente en la familia, o si no había gente como Alex o como Franco o como Héctor en la familia que comen muchísimo. Entonces había que traer personas de otras casas para que les ayudaran a comer, ¿sí? Para que les ayudaran a comer. Pero aquí habían 12 hombres, estaba Jesús, 13 habían, estaba Jesús y sus 12 discípulos, así que probablemente no hubo mucho problema en terminarse el cordero. Y mientras comían, ya para este momento habían pasado 3 copas, porque en la Pascua se pasaban 4 copas de vino entre toda la mesa, y cada copa simbolizaba algo diferente en el proceso de la liberación de Israel de Egipto. Y mientras comían, dice la palabra, eso es clave aquí, porque mientras comían significa que Jesús como judío está celebrando la Pascua, pero está a punto de cambiar la celebración de la Pascua. Dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Cuando dice lo bendijo, es dio gracias. Y a propósito, aunque no quiero salirme a la tangente, no puedo evitar decir que necesitamos en nuestras familias como adultos enseñarles a nuestros hijos también comer, pero previamente haber orado por la comida. Nuestros hijos y nosotros mismos deberían de ser personas que en público y en privado debemos de orar antes de comer, porque lo que tenemos enfrente no es producto de nuestro trabajo, es producto de la bendición de Dios. Y debemos enseñarle a nuestros hijos, que ya sea en la escuela pública, que se van a reír de mí, no importa. No importa, eventualmente les van a respetar por eso. Pero eso es un tema que está ahí, pero no lo voy a tocar esta noche. Pero dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, o sea, lo partió en pedazos. Lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Mis amados hermanos, a propósito, uno de esos himnos es uno de los salmos que está aquí en nuestras Biblias. Y entonces Jesús instituye la Santa Cena en medio de la Pascua. ¿Por qué es que Jesús ya no celebra la Pascua? O mejor dicho, ya no nos dice que celebremos la Pascua. Bien sencillo, porque la Pascua era la celebración de la sangre que liberaba. Era la celebración del Cordero muerto, que era parte de la liberación de Israel de Egipto. Pero nosotros, cuando Jesús está a punto, estas son horas antes de ir a la cruz, Jesús sabe que Él va a cumplir plenamente con todos los aspectos de simbología del Antiguo Testamento, y como tal, Jesucristo ha cumplido con el Antiguo Testamento, y por lo tanto ya nosotros no necesitamos seguir sacrificando corderos, porque el Cordero perfecto de Dios, quien quita el pecado del mundo, fue sacrificado, y Jesús lo sabe, y por eso es que ya no tenemos que celebrar la Pascua, sino un recordatorio del sacrificio de Cristo. ¿Están entendiendo? Estoy comunicándome con ustedes, no lo estoy confundiendo. Ese es el secreto. Entonces, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Celebramos la Santa Cena porque Jesucristo la instituyó.
Cuando hablamos en 1 de Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24, y de aquí en adelante vamos a estar centrados 100% en 1 de Corintios 10 y 1 de Corintios 11. En 1 de Corintios 11, 23 y 24, la palabra del Señor dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Pablo está hablando aquí a la iglesia de Corinto. Y le dice: la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Cristo estableció la Santa Cena y por lo tanto la iglesia lo siguió practicando. Si leyéramos, hoy no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero si leyéramos, por ejemplo, Hechos 2, vamos a ver que la iglesia en Jerusalén, la iglesia del primer siglo, dice que perseveraba en la oración, en la enseñanza de los apóstoles, en la asistencia al templo, en el partimiento del pan. A eso se refiere con la Santa Cena. Y por eso es que nosotros celebramos la Santa Cena. En segundo lugar, ¿quién puede celebrar la Santa Cena? Quizá usted en esta tarde está: ¿podré yo celebrar la Santa Cena? ¿Podré yo ser parte de esto? Y entonces déjeme decirle algo. Yo le voy a decir con quién la celebró Jesús y por qué. Y usted me va a decir si usted puede o no puede. No me lo va a decir públicamente. No quiero que usted me lo diga: yo sí puedo, pastor, yo no puedo, pastor. Eso es entre usted y Dios. Pero yo quiero que usted piense mientras hablamos de esto. ¿Quién puede participar de esta Santa Cena? Pues vean ustedes con quién estaba Jesús en Mateo 26. Si ustedes recuerdan, dice que Jesús estaba ¿con quién? Con sus discípulos. Jesús celebra la Santa Cena solamente con sus discípulos. Ustedes se acuerdan, en todos los evangelios van a encontrar que hay multitud de gente que está siguiendo a Jesús. Incluso si van a Hechos, en el capítulo 1, van a ver que en el aposento alto hay 120, incluyendo a la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Pero aquí la Santa Cena es una relación tan íntima que la Biblia nos enseña claramente que Jesús la practica única y exclusivamente con sus discípulos. ¿Por qué no la celebra, por ejemplo, con su madre y con sus hermanos en ese tiempo? Porque podemos interpretar a la luz del Evangelio que para ese tiempo ellos no están convertidos a Cristo. Incluso en Juan capítulo 7 se nos habla que sus mismos hermanos no creían en Él. Así que a la hora del momento de la muerte, Jesús celebra la Santa Cena con sus discípulos. Es un privilegio comer la Santa Cena o la mesa del Señor, pero es un privilegio reservado para los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Bueno, gracias por preguntarme. ¿Por qué? Porque en primer lugar, solo ellos gozan de verdadera comunión cristiana. ¿Con quién? Con Cristo. En realidad, solamente los discípulos gozan de verdadera comunión con Cristo. Hay tantísima gente hoy en día que si usted sale por esas puertas y le dice: ¿eres cristiano? Le va a decir: sí, soy cristiano. Y usted les pregunta: ¿y crees de Cristo? Le van a dar una serie de ideas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña de quién es Cristo. Entonces, mis amados hermanos, déjenme decirle algo. En realidad, solamente los discípulos de Cristo son aquellos que pueden participar de la mesa. Miren ustedes lo que dice 1 Corintios 10, 16. Dice: cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Si usted se fija, ser parte de la cena es participar de la sangre de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y en realidad, ¿quiénes son los discípulos? Pues los discípulos de Cristo son aquellas personas que han reconocido su pecado, se han arrepentido de su pecado, han creído en Cristo, han puesto su confianza en Cristo y Cristo ha lavado sus pecados por medio de la sangre del Cordero. Así que, si hay una persona que dice: yo soy cristiano desde que nací, déjeme decirle, usted pudo haber nacido en un garaje, eso no lo hace ni mecánico ni carro. Usted pudo haber nacido en un avión, pero no significa que usted va a tener alas para volar. Usted pudo haber nacido en un estudio de televisión y tener una cara como la mía que no sale bien en televisión. Déjeme decirle claramente, o sea, usted pudo haber nacido en un estudio de audio y cantar como yo. Que diga que cuando cante en la ducha el agua se va. Déjeme decirle, usted no necesita, o sea, nadie nace cristiano. Ser cristiano es venir a Cristo. Ser cristiano es que usted realmente ha entregado su vida a Cristo, sus pecados han sido perdonados y usted
ha dado el primer paso de obediencia en la fe cristiana. ¿Cuál es el primer paso de obediencia en la fe cristiana? El bautismo. El bautismo. Y estamos hablando de un bautismo como adulto. No cuando usted tenía 40 días o 8 días o un año. Usted no sabe qué pasó en esos días. Ni siquiera sabe qué camisita andaba. O si andaba camisita. O si era varón, lo pudieron haber vestido de vestido. Y no hubiera podido hacer nada. Porque no se acuerda qué estaba pasando. El bautismo del cual nos habla la Biblia es que usted ya de grande tiene el entendimiento que usted es pecador, que usted necesita el perdón de sus pecados en Cristo, que solamente Cristo salva. Y usted dice, como Jesús vino donde Juan el Bautista, usted viene delante de la iglesia y dice, yo me quiero bautizar porque es necesario que cumpla con toda justicia. Y usted es bautizado bíblicamente. ¿Qué significa bíblicamente? Significa que voy a agarrar este vaso, esta cosa de agua y se lo voy a derramar en la cabeza. No, bíblicamente, bautizarse bíblicamente significa que usted va a ser sumergido en agua. La palabra bautismo significa hundido. El Titanic bautizó. Se hundió. O sea, si estuviéramos hablando en griego, eso significaría que se hunde. Entonces usted necesita hundirse en el agua como símbolo que ha muerto al pecado y salir del agua como símbolo que ha resucitado nueva vida. Amén. Si usted no ha experimentado esto en su vida, déjeme decirle, yo le invito en esta tarde a dos cosas. Número uno, no tome la Santa Cena, porque sería tomarlo indignamente. Y número dos, yo le invito a que venga Cristo y que venga y platique con nosotros que esto es parte del crecimiento en la fe. Lo queremos bautizar, pero obviamente después de haber entregado su vida al Señor. Eso es ser discípulo. Pero también Jesús celebra la cena con sus discípulos porque solamente ellos gozan de verdadera comunión con los hermanos. Mire lo que dice 1 Corintios 10:17. Dice, aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. La iglesia no es un monstruo de gente que se une. La iglesia es un cuerpo. Imagínense ustedes que entran ahí por esa puerta y de repente mire un brazo tirado por un lado, una pierna tirada por el otro, un pie en otro lado, la cabeza por allá, una oreja puesta por aquí, un ojo colgado del televisor. Debe decirle algo, si usted es inteligente, usted no va a entrar aquí, usted se va a ir. Va a decir, uy hombre, aquí hay algo muy malo. De repente usted va a ir corriendo y llamando al 911, o sería lo correcto. Pues déjeme decirle que espiritualmente hablando, hay muchas iglesias, y ojalá que la nuestra no sea así. Hay muchas iglesias que son así, donde en vez de ser un solo cuerpo, hay un lado por acá, un lado por allá, uno jala por acá, otro por allá, y entonces no hay unidad, no hay conformidad. Entonces, señores, cuando hemos abrigado en nuestro corazón rencor, cuando hemos abrigado en nuestro corazón egoísmo, cuando tenemos algo contra alguien, la Biblia nos llama a que dejemos la ofrenda en el altar y que vayamos y arreglemos lo que tenemos que arreglar, ¿cierto o no es cierto? Entonces, en la Santa Cena, la idea es que los que lo tomamos tengamos comunión unos con otros. ¿Estaré diciendo aquí que solo los perfectos pueden tomar la Santa Cena? No, porque entonces nadie podría tomar la Santa Cena. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que solamente aquellas personas que han entregado su vida a Cristo, que han sido bautizadas como discípulos de Cristo y que están caminando de la mejor manera por fe cada día en la gracia de Cristo, van a tomar la Santa Cena. Hoy yo tomé la Santa Cena en la mañana y la vuelvo a tomar en la tarde con gozo. ¿Usted cree que entre la mañana y la tarde no necesité de la gracia de Dios? Error. Cada segundo necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, Cristo celebra la Santa Cena con sus discípulos. En tercer lugar, Cristo es la causa de los nombres de la Santa Cena. ¿Por qué se llama Santa Cena? ¿Por qué he hablado hoy de comunión y de la mesa del Señor y de tanta cosa? Déjenme decirle, hay 4 nombres, hay muchos más, pero hay 4 nombres que quiero tratar con ustedes en esta tarde. La primera, la Santa Cena también se le llama comunión. ¿Por qué? En 1 Corintios 10:16, y si usted tiene una de las versiones más tradicionales, la Reina Valera o lo que sea, usted va a ver que no se usa participar, sino que se usa tener comunión con. Entonces dice 1 Corintios 10:16, cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor,
no participamos en la sangre de Cristo. O sea, no tenemos coinonía, no tenemos una común unión, no tenemos comunión en la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, no participamos o no tenemos comunión en el cuerpo de Cristo. Por eso se llama comunión. Porque con la Santa Cena recordamos, memorizamos, simbolizamos que tenemos comunión con Cristo y con Dios en Cristo, y tenemos comunión los unos con los otros. En segundo lugar, el segundo nombre se llama la copa y la mesa del Señor. Miren ustedes que ahí mismo en 1 Corintios 10:21 dice, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Dos cosas aprendemos de aquí. Lo primero es que la Santa Cena se le llama la copa y la mesa del Señor. ¿Por qué se le llama la copa del Señor? Pues porque Él tomó la copa y la dio a sus discípulos. ¿Y qué simbolizaba esa copa? Pues simbolizaba simple y sencillamente la gran magnitud de la sangre de Cristo entregada a sus discípulos. Y en segundo lugar, la mesa es la comida, es el pan, el cuerpo. Nada sostiene más el cuerpo o la vida humana que el pan. Y así como el pan físico sostiene nuestro cuerpo, así nuestro pan espiritual, que es Cristo, sostiene nuestra salud espiritual. Entonces, hermanos, por eso se le llama la copa y la mesa del Señor. Pero miren ustedes que aquí aprendemos otra cosa. Aquí dice que no podemos beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿A qué se refiere? Se refiere a que no podemos vivir con un pie en el mundo y con un pie en el reino. ¿Han conocido ustedes personas así? Quizá en esta tarde algunos de ustedes dicen, ¿estaré yo viviendo así? Participando de las cosas mundanales y queriendo participar de la mesa del Señor. El Señor nos ha llamado a una vida consagrada a Él. La palabra enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Y desgraciadamente hay muchas personas que hemos confundido la seguridad eterna con la licencia de pecado. ¿Creemos que estamos seguros en Cristo, en nuestra salvación? Sí, sí lo creemos. ¿Por qué? Porque Juan 10 dice que nadie nos podrá separar de su mano. ¿Significa eso que podemos salir y decir, estoy seguro, voy a ir a pecar? No. Porque si esa es nuestra actitud, significa que todavía no nos ha amanecido. Significa que la luz no nos ha resplandecido. Significa que seguimos viviendo en pecado. Porque aquel que es verdaderamente salvo no va a decir, estoy seguro en Cristo, puedo ir a pecar. Por el contrario, aquel que es verdaderamente salvo va a decir, estoy seguro en Cristo, voy a vivir para Él. Amén. ¿Ven la diferencia? Entonces, este texto de la copa y la mesa del Señor nos habla y nos reta a no vivir en el mundo y en el reino. Por el contrario, nos llama a vivir para Cristo. Hay un tercer nombre, que es el que yo he estado usando, es mi favorito, porque en mi iglesia así se le llamaba. Yo tenía 14 años, así se le llamaba, entonces no se me ha olvidado, ya de eso hace 14 años, hace 10 años, estoy jugando, hace 34 años, pues, si quieren saber mi edad, que he estado escuchando este nombre, la cena del Señor, o Santa Cena. Dice 1 Corintios 11:20, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. No está hablando a nosotros, está regañando Pablo a los corintios, porque ellos lo único que querían era reunirse para comer pollo, y para comer pavo, y para comer frijoles, y para tener gran bebida, y al fin de cosas así, una gran fiesta, pero a nadie le interesaba la mesa del Señor. Entonces, Pablo le dice, eso no debe de ser así. Su interés al ir al culto de la mesa del Señor debe de ser la mesa del Señor, o la cena del Señor, la Santa Cena. Hay quienes solamente sirven la Santa Cena en la noche, como nosotros. Porque dicen, no, la cena es en la noche y el Señor dice que es Santa Cena. No es eso el objetivo del Señor en eso. Se le llama Santa Cena porque fue en la Pascua, en la cena de la Pascua, donde Jesús lo instituyó. Y el cuarto nombre es gratitud. Probablemente ustedes, que como yo vienen de un trasfondo católico, han escuchado este nombre, la Eucaristía. ¿Han escuchado la Eucaristía? Es un nombre correcto, es un nombre bíblico. Es un nombre bíblico en la traducción latina. Porque la palabra Eucaristía significa gratitud. Y en la mesa
En la Santa Cena lo que estamos haciendo es recordando que Cristo dio gracias, dice 1 Corintios 11:24, a Dios por ese pan. Y nosotros damos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando nos acercamos en esta noche a la Santa Cena, ojalá que pensemos en que la vamos a tomar en comunión con Dios y con los hermanos, que la vamos a tomar dando la importancia a la copa y a la mesa del Señor. Vamos a tomarla reconociendo que Él la instituyó y la vamos a tomar con un corazón eucarístico, con un corazón agradecido con Dios. Y en cuarto y último lugar, antes de pasar y tomar la Santa Cena, tenemos que entender que Cristo es el mensaje de la Santa Cena. No solamente Cristo lo instituyó, no solamente Cristo fue quien celebró la cena con sus discípulos, no solamente Cristo es la causa de los nombres de la Santa Cena, pero también Cristo es el mensaje de la Santa Cena. Y hay tres cosas que quiero que veamos en esta tarde antes de pasar a la Santa Cena. El primero es que la Santa Cena nos habla del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Desde el más pequeñín hasta el mayor en este lugar. Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Y cómo sé eso? Por los elementos. Él dijo, tomen esto, esta es la copa, esta es mi sangre que es derramada. Tomen mi cuerpo que es entregado por ustedes. Ahora, miren ustedes que en los elementos, cuando tomemos la Santa Cena, los elementos no van a cambiar. Esto va a seguir siendo jugo de uva y esto va a seguir siendo galletas sin levadura. No significa, como algunos dicen, que cuando yo ore por los elementos, mágicamente se van a transformar literalmente en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Que yo sepa, aquí ninguno de nosotros es caníbal ni bebe sangre. Ni nos interesaría eso. Más aún, si usted piensa, cuando Cristo instituyó la cena, estaba vivo. Él la instituye. Y no es que dice, tomen, este es mi cuerpo. ¡Auch! Y se lo da. No. Y tampoco dice, beban, esta es mi sangre. Y la derrama. Y no. O sea, si eso hubiera sido el caso, no hubiera tenido lógica. Pero Jesús lo que está haciendo es un símbolo. Es un símbolo. El pan como símbolo de su cuerpo y el jugo de uva como símbolo de su sangre. Entonces, señores, miren ustedes que lo que tenemos que hacer es que la Santa Cena nos habla de la sangre y cuerpo de Cristo entregado en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. ¿Ustedes creen que si hubiera habido otra forma Cristo hubiera ido a la cruz? No. Pero Él sabía que la única manera en que tus pecados y mis pecados iban a ser perdonados era por su sacrificio en la cruz. Y por eso la Santa Cena te llama a creer en Él. La Santa Cena te llama a poner su confianza en el sacrificio de Cristo. En segundo lugar, el segundo mensaje, la Santa Cena proclama el nuevo pacto de Cristo. Miren ustedes 1 Corintios 11:25. Dice, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo, ¿qué? Pacto, el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Miren ustedes, en el Antiguo Testamento, los pactos, todos los pactos entre personas se sellaban con sangre. Digamos, mi hermano Luis tiene una casa y me la quiere vender, yo se la compro. En esos tiempos no se firmaba una escritura, en ese tiempo se hacía un pacto y se iba a la entrada de la ciudad y se llevaba un animal y se partía el animal y se derramaba la sangre y se ponían los pedazos así en fila y los dos caminaban en línea recta sobre la sangre. Y con eso estaban diciendo que el pacto de compra-venta que se estaba haciendo era sellado con sangre. En muchos de nuestros países todavía se sellan pactos con sangre, ¿cierto? Donde dice, si no haces lo que yo te digo, te mueres. En mi país hay un lugar que se llama Olancho. Yo quiero mucho a la gente de Olancho y muchos me van a ver por YouTube en Honduras porque sé que están ahí y son de Olancho. Pero no podemos negar que ahí en Olancho hay un rótulo de que dice, entre si quiere, salga si puede. Y allí los pactos literalmente siguen siendo de sangre. Pues en el Antiguo Testamento eran de sangre los pactos. Por eso es que Jesús derrama su sangre para sellar el pacto. ¿Cuál pacto? El que Dios nos da
salva, Cristo te regenera, Cristo te da vida eterna. ¿Y cómo sé que es cierto? Cristo murió por mí. ¿Se fijan? Ese es el nuevo pacto y ese es el mensaje de la Santa Cena. Y en tercer y último lugar, la Santa Cena nos anuncia la segunda venida de Cristo. Miren ustedes lo que dice 1 Corintios 11:26. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese. ¿Qué significa? Si Cristo muere y va a regresar, ¿qué tuvo que ocurrir en medio? Que resucitó y que se fue, correcto. Porque si está muerto y dice que Él va a regresar, es lógico, oh, aquí hay un problema. Pablo sencillamente asume la resurrección. Y miren ustedes que cuando tomamos la Santa Cena, anunciamos hacia atrás, porque anunciamos el sacrificio de Cristo. Anunciamos hacia hoy, porque el nuevo pacto está vigente hoy en día. Y anunciamos el futuro, porque Cristo viene por nosotros. Así que yo les voy a rogar que a la luz de lo que hemos aprendido, yo no voy a estar aquí para decir, usted puede tomar la Santa Cena, usted no puede tomar la Santa Cena. Ese no es mi lugar. Yo sé de algunos de ustedes que quizás no deberían de hacerlo, pero una decisión muy propia. El secreto es que usted entienda lo que hemos aprendido en esta tarde. Cristo la instituyó para sus discípulos, para aquellos que han entregado su vida a Cristo, para aquellos que han sido bautizados, para aquellos que están caminando con Cristo, con altos y bajos, pero están caminando con Cristo. Déjeme decirle algo. La Santa Cena es comunión con Dios, comunión con los hermanos. La Santa Cena es la copa de Dios, la mesa del Señor para vivir en Él. Es la gratitud hacia Él. Déjeme decirle algo. La Santa Cena nos habla del sacrificio de Cristo. La Santa Cena nos proclama el nuevo pacto. Y la Santa Cena nos anuncia que Cristo viene de nuevo. Amén. Así que yo le voy a rogar que inclinen sus rostros. En este lugar habemos dos grupos. Habemos aquellos que quizás por la gracia de Dios vamos a tomar la Santa Cena hoy. Y estamos aquellos que por la gracia de Dios no van a tomar la Santa Cena hoy, pero la van a tomar la próxima vez. Porque Dios les está llamando a ponerse a cuentas con el Señor en esta noche. Y entre hoy y la próxima vez les está llamando a arreglar sus vidas, les está llamando al bautismo, les está llamando al discipulado cristiano. Y por la gracia de Dios, yo confío que si hay de los que no la van a tomar hoy, van a estar listos para la próxima vez. Yo confío y creo en el Señor y quiero orar por ustedes. Pero también quiero orar por aquellos que con libertad hoy la van a tomar. Con libertad no porque sean súper espirituales. Con libertad no porque sean súper cristianos. Con libertad no porque no tengan pecado. Con la libertad que únicamente nos da el haber venido a Cristo y el saberse perdonado y lavado en la sangre del Cordero. Yo le voy a pedir que si usted va a tomar la Santa Cena, pase en una actitud reverente. Yo le voy a decir cuándo, pero no, por favor, no venga platicando con el que viene atrás, no venga, oh, ya día no le veo, qué bonito. No. Este es un tiempo para que usted reflexione en la cruz de Cristo, para que usted reflexione en Cristo, en el sacrificio de Cristo, en el amor de Cristo, en la bondad de Cristo, en la misericordia de Cristo, en la gracia que tenemos en Cristo, en las promesas que tenemos en Cristo, en la segunda venida de Cristo. ¿Me explico? Este es el momento para que usted aparte ese tiempo. Le voy a rogar que pase al frente, tome un pan, tome una copa y se vuelva a sentar. No se la vaya a comer, no se la vaya a beber. Espere a que todos estemos listos. Y cuando todos estemos listos, la tomaremos juntos. Pasen, por favor, guarden los que van a quedarse sentados, por favor, cierren sus ojos y usen este tiempo para orar y para buscar de Dios. Los demás, encuentren su camino aquí enfrente, por favor, de una manera reverente, para que podamos cerrar en esta tarde este culto. Normalmente siempre la Santa Cena es un agregado, pero hoy quise tomarme el tiempo y enseñar lo que la Santa Cena es y lo que no es, y la importancia que tiene en nuestras vidas, y cómo el deseo de tomar la Santa Cena debería de ser una motivación para que arreglemos nuestras vidas,
con el Señor Jesús. Señor, gracias. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por lo que la Santa Cena nos anuncia. Gracias por lo que la Santa Cena proclama. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros y para nosotros. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a vivir agradecidos por lo que tú has hecho. Y te suplicamos en el nombre de Cristo que por favor nos ayudes, Señor amado, a caminar tomados de tu mano y a depender de ti y amarte más y más cada día. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Esa es la palabra que la noche, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo partió. Y habiéndoselos dado a sus discípulos, les dijo: coman esto, porque este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Cómanlo en memoria de mí. Anuncien mi venida. Proclamen mi pacto. Y eso es lo que hacemos en esta tarde. Comamos todos de él. Dice la Escritura que asimismo, tomando la copa, se la dio a sus discípulos y dijo: esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Y con esta sangre declaramos que hemos sido lavados en la cruz por la sangre de Cristo, hemos sido perdonados. Confesamos que no hay otra sangre que pueda limpiarnos, sino nada más la sangre de Cristo. Y confesamos que la volveremos a tomar juntamente con Él en las bodas del Cordero, como Él lo prometió. Tomemos esta tarde todos de ella. Señor, te alabamos por este culto especial de Santa Cena. Te alabamos y te bendecimos, porque habemos algunos que la tomamos. Gracias, Señor, por ese privilegio y esa gracia. Señor, aquí también hay algunas personas que hoy han sido limitadas a tomarla, que no se sientan discriminadas, que no se sientan sacadas fuera del lugar, sino por el contrario, que se sientan llamadas, porque eso es lo que tú nos hablas en tu palabra, que tú no has venido porque quieres que todos procedan al arrepentimiento, que se sientan convocadas a la cena, porque eso es lo que tu palabra dice, que nos estás llamando, que estás a la puerta, y que la única razón por la cual alguien no ha tomado hoy la Santa Cena es porque todavía no ha abierto la puerta. Que hoy sea el último día que la puerta está cerrada, que hoy sea el primero, y quizás eres tú en esta tarde quien quieres acercarte al Señor y quieres decirle hoy: Señor, perdona mis pecados, Señor, lávame con tu sangre. Quizás seas tú quien hasta hoy has estado deteniéndote en cuanto a dar el paso del bautismo y en cuanto a arreglar aspectos en tu vida para que te lleven al bautismo. ¿Será que la sangre de Cristo y la entrega de Cristo te llama en esta tarde y te dice: ven, te estoy esperando, mis brazos están abiertos, yo quiero salvarte, yo quiero que tú seas parte de mi grupo íntimo de discípulos? Si tú sientes eso en tu corazón, si tú estás escuchando esa voz, no cierres tu puerta, no endurezcas tu corazón. Esta es la voz del Espíritu Santo, no es la mía. Es la voz del Espíritu Santo quien te está diciendo, quien te está atrayendo hacia Él con cuerdas de amor. Arregla en esta tarde lo que puedes arreglar aquí. Y sal por esas puertas a arreglar lo que necesitas arreglar. Y decide que eso que te impide esa comunión con Cristo no vale la pena. Y que de aquellos que habiendo tomado hoy la Santa Cena, quizá en nuestro corazón pensamos: oh, qué buena decisión tomé.
Tú no tomaste ninguna decisión sin que Cristo te diera la decisión para tomar. La salvación es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Así que si alguien se siente orgulloso porque es cristiano y puede tomar la Santa Cena, renuncia a eso en esta tarde. Humille su corazón y caiga derramado delante del Señor en gratitud, en alabanza, en adoración. Porque si usted como yo, si no fuera por Cristo, si no fuera por Cristo, no estaría aquí. Oh Dios, santo Dios, santo es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por su sacrificio. Señor, ¿qué puedo darte? Si lo que puedo entregarte es mi vida, y mi vida, lo único bueno que tiene eres tú. Gracias, Señor. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre engrandecido. Sea tu nombre por sobre todo nombre, y nosotros humillados ante ti declarando que eres nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque en mi vida he aprendido que lo único que baja hacia arriba son las lágrimas que podemos derramar delante de tu altar. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia. Bendice esta congregación, Señor. Bendice este grupo. Gracias porque tú nos has puesto juntos aquí. No estamos en este lugar por casualidad. No vinimos en esta tarde por casualidad tampoco. Cumple tu propósito eterno en nuestras vidas. Y al salir por esas puertas, que seamos dignos instrumentos tuyos. No dignos por vivir disciplinados, dignos por depender de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amen.